Jeremías capítulo 15, desde el versículo 15, entonces Dios lo llama desde muy joven. Y para él era un argumento decir, no me llames, yo soy joven. No me llames. Yo todavía, pues, no tengo el conocimiento necesario, no tengo la experiencia adquirida, porque no es lo mismo las experiencias que tú tienes con 30 que tienes con 15. Yo ya cumplo 30 y siempre. Yo ya no cumplo más, sino 30 y siempre. Y yo miro y digo, wow, yo no es la misma experiencia, la misma luz, el mismo conocimiento cuando tenía 15, que pensaba que con 15 lo sabía todo. Pero llego a los 30 y siempre y digo, solo sé que no sé nada, decía el filósofo. Y él dice, yo soy muy joven para responderte a este llamado. Quizás cuando adquiera más conocimiento, cuando tenga más experiencia, cuando tenga más dinero, cuando tenga una elocuencia para poder hablar en público, quizás ahí esté preparado, pero ahora en mi juventud no estoy preparado. Y aún así Dios le dice, cuidado Jeremías, porque no es el pasaje que leímos, pero anteriormente en los capítulos, dice, es que yo desde el vientre de tu madre, yo ahí te elegí. Y no te elegí porque ya eras elocuente, porque ya tenías experiencia, porque ya tenías conocimiento, porque ya tenías dinero, porque ya tenías reputación. No, desde el vientre, el ser más inocente o el ser más vulnerable que es un bebé. Desde ahí ya Dios lo había seleccionado, se había fijado en su vida. Dios lo manda a quedarse soltero. Yo por eso me casé joven, por si acaso que no. ¿Cuántos son llamados a quedarse solteros? No, por favor. Dios lo llama a quedarse soltero, con todas las luchas que eso tiene que ser. ¿O no? ¿Cuántos desesperan? No, ¿cuántos jóvenes solteros? Con todas las luchas, con todos los dimes y diretes, con toda la presión social, te vas a quedar soltero. Hay algunas que ya el arroz lo tienen ahí bien, que se está pasando, y sufren una presión social, y después se van con cualquiera por esa presión. Y Dios lo llama, quédate soltero. Y cuando Él ya empieza a ejercer su propósito, el de ser un mensajero, se levanta la guerra desde la propia casa. Se levanta la guerra, dice en los versículos, que sus propios colegas de ministerio. Oye, no es tan nuevo eso entonces, ¿no? Me pensaba que era algo muy actual, pero no. Propios amigos, los propios paisanos, el propio rey. Acusaciones falsas, amenazas de muerte. Y no les voy a contar toda la historia para no aburrirles, pero simplemente quiero contextualizarte en un marco, que la vida de este joven no era fácil. Y no lo podemos llamar así como se dice la cosa, que era un influencer. ¿O sí? Nadie quería seguir a Jeremías. Nadie quería escuchar lo que Jeremías decía. Porque no era un mensaje alentador, no era un mensaje positivo, no era un mensaje que te inflaba el ego. Era un mensaje de ir al arrepentimiento. Era un mensaje de, mira, aunque ya te arrepientas, vamos a ser conquistados. Y vamos a ser exiliados. Y vamos a vivir fuera. Y claro, no era un mensaje popular. Lo que se dice influence, no podemos llamarlo a él. Pero sí reconozco ciertas características de influencia en este pasaje que hemos leído. Porque no importa toda la circunstancia que te pueda estar envolviendo, que tú puedas estar experimentando, Dios siempre trae una palabra. Quizás no te da las respuestas a todas las preguntas que tú y yo tenemos. ¿Cuántos tienen preguntas sin respuesta? Muchísimas.
¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no lo entiendo, no lo veo, no lo... Y dice, no, esto es propósito de Dios. Y tu propósito de Dios, perdona. Pero siempre trae una palabra. Y es lo que le hizo a Jeremías. Lo primero que le dice, Jeremías, ven y vuélvete a mí. Los influencers tienen personas que les siguen, pero ellos siguen. Ellos siguen. Anoche en la historia que nos leían, que nos compartían, es la misma invitación. Sígueme, dice Jesús. Sígueme, sígueme. Tengo la vida más apasionante que tú te puedas imaginar. Hemos enmarcado la vida cristiana como una vida religiosa, llena de prohibiciones, llenas de no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede. Y yo me doy cuenta a medida que he ido creciendo, porque yo crecí también con no se puede. Y me he dado cuenta que con Dios es más, sí se puede que los no se puede. Es cuestión simplemente de enfoque. Es de enfoque. Es como la botella, esa ilustración que nos han enseñado de pequeñito. Una botella está media llena o media vacía. ¿Dónde tienes tu enfoque? Claro, normalmente tenemos un piloto automático que ha sido programado con un no. Desde chiquitito. No toques el enchufe, obvio. No cojas el cuchillo, obvio. No tires a tu hermana por el balcón, obvio. Es que lo digo por las experiencias que nos contaron, ¿no? Entonces, obvio, no. Y todo no. Y yo descubro cada día que con Dios hay un mundo más de sí. Sí, sí. Avanza y crece, sí. Sí, sí se puede. Todo lo puedes, sí avanza. Y como un predicador hace muchos años, siendo yo muy jovencita, yo lo escuché y marcó mi corazón. Si lo puedes pensar, lo puedes lograr. Pero nosotros pensamos en que todavía no tengo para poder lograrlo. Y es un problema de enfoque. Y Jeremías se estaba enfocando en sus circunstancias. Circunstancias de rechazo, circunstancias de acusaciones, circunstancias de soledad. Y Dios le dice a Jeremías, ven y sígueme. Porque cuando estamos al lado de Él, todo se ve diferente. Todo se ve diferente. Yo me imagino un bebé en los metros de altura de Taylor, cargado en sus brazos, ve las circunstancias muy diferentes así yo lo cargo en mis brazos. Se ve diferente. Y por eso Dios, y en la historia anoche Jesús, no cambia su mensaje, sigue teniendo el mismo mensaje, sigue teniendo esa invitación de sígueme, sígueme, porque los influencers son seguidores. No andan solos, son seguidores, no solo personas que les siguen, sino que ellos siguen. Ellos siguen. Miren, con 15 años más o menos, yo ya venía a la iglesia, lo que venía más de simpatizante, me gustaba la música, algún chico, ustedes saben, si algún chico de la alabanza que estaba, en fin, estaba ciega, no era este amado mío. Hasta que mis ojos se abrieron y pude ver, ¿no? Antes no veía oscuramente. Pues bueno, yo con 15 años, yo me ponía frente al espejo en mi casa y yo me ponía a practicar, como que yo predicaba. Y yo me ponía a veces hasta el desodorante de rolón. Y yo me miraba en el espejo y yo me veía como predicando. Como contando historias de mi vida. Pero claro, esa era la emoción del momento. Luego quitaba mi desodorante, me miraba otra vez en el espejo. ¡Qué ilusión!
Imposible para mí. Imposible. Porque tenía muchos complejos, porque tenía muchos miedos, porque tenía muchos temores. Y hablar en público, yo no tartamudeaba, pero casi me bloqueaba. Yo siempre fui delegada del curso, pero era porque eran mis amigos de toda la vida. Entonces ya me conocían. Pero yo no podía exponerme en público, me daba mucha vergüenza. Yo recuerdo algunas reuniones de jóvenes allí en círculo y yo tenía alguna idea que se te viene y yo le decía, mira, di que hagan esto está divertido o esto sería bueno. Y claro, venían, mira, sería bueno. Y todo el mundo, qué bueno. Y yo, está bien, buena idea. Pero yo no podía pronunciarla. Mire, mi primera predicación en un culto de oración, yo lo digo siempre, tenía 15 minutos para compartir. Me sobraron 14. Todos me miraron como, ya terminaste. Y yo, sí, vamos a orar. Hoy hay que orar. Yo no podía pronunciar más de 3 frases. No podía. Este concepto de influencer, claro que no era un concepto de aquella época, pero para mí era imposible. Porque yo miraba mis circunstancias, lo que a mí me rodeaba y decía, pues claro, yo no voy a poder hacerlo, yo no voy a poder lograrlo. Y una vez más era problema de enfoque. Y es lo que le pasaba a Jeremías. Al enfocarse en él, claro que veía sus limitaciones. Claro que vemos nuestras imperfecciones, claro que vemos nuestros defectos, pero cuando lo miramos a Él, vemos unos ojos de gracia sobre nosotros, vemos unos ojos de favor sobre nosotros, vemos unos ojos de misericordia sobre nosotros, porque no se trata, una vez más, si suena a trendy, no se trata de cómo nos vemos, cómo nos sentimos, se trata de cómo nos ve Él, cómo nos hace sentir Él, cómo nos llama Él, cómo nos da la valentía, porque Él es por Él. Y es problema de enfoque. ¿Dónde nos enfocamos para ser influencers? ¿Dónde nos enfocamos? Lo segundo es que los influencers actúan. Ahí, si vamos al ámbito de las redes, ellos están constantemente provocando opiniones, provocando ser retuiteado, ser puesto me gusta. Constantemente están actuando, no se duermen en los laureles. Y es lo que Dios le dice a Jeremías en este momento. Le dice, Jeremías, no hables por hablar. En otra versión me hizo mucha gracia, dice, deja de hablar bobada. Deja de hablar bobada. Habla lo que es importante. Habla esas palabras que yo pongo en tu boca. Habla del mejor mensaje de la historia. Y el mejor mensaje de la historia lo tenemos tú y lo tengo yo. Y es un mensaje que no está caducado. Es un mensaje que no es para estar guardado y simplemente recordado una vez al año en Semana Santa. Es un mensaje que está vigente al día de hoy. Es un mensaje que sigue transformando vidas, que sigue transformando familias, que sigue transformando ciudades. Es un mensaje de esperanza a esta sociedad que anda perdida como lo hemos estado nosotros. Es un mensaje para sacarlo del baúl y comenzar a darlo. Antes en la oración se decía, ¿cómo van a creer si nadie les habla? ¿Cómo van a escuchar si nadie pronuncia? Y ahí es donde tú y yo actuamos como influencers. Ahí es donde entra tu campo de acción y mi campo de acción. Hablamos tantas tonterías a lo largo del día. Tantas. Yo digo, si tuviéramos a veces la oportunidad de grabarnos y al final del día decir cuántas bobadas dije. ¿Cuántas palabras
de maldición pronuncié? ¿Cuántas palabras negativas nos daríamos 2 pum pum en el trasero? Nos daríamos 2 pum pum. El mensaje sigue estando vigente. Y es un mensaje que claro que se transmite de manera oral, pero también se transmite en nuestra forma de vivir. Se transmite en nuestra forma de vivir. Anoche nos desafiaban a ser íntegros. Y yo creo que a veces hemos fallado, de que sí podemos transmitir un mensaje, pero no vivirlo. Sí hemos aprendido todas las técnicas de evangelismo explosivo, pero ese evangelismo no traspasa sino nuestras palabras y no vivimos un evangelismo explosivo en el día a día. Los influencers actúan. Dile al que está a tu lado, tienes que actuar. Tienes que actuar. Deja de hablar bobada, dile así como en una versión. Deja de hablar bobada. Hay gente que el único evangelio que va a poder conocer es cómo vives tú. No cuánta Biblia conoces tú, sino cómo vives tú o cómo vivo yo. Nos hemos limitado simplemente a decir, vamos a salir a evangelizar. Claro que hay que salir a evangelizar, pero que hay que evangelizar al salir. Hemos tomado esa gran comisión como un mandamiento que, como decía otro predicador, más que gran comisión, es gran omisión, ¿no? Ir y predicar. Pero indagando bien en el tiempo verbal que está en el original, yo que me he hecho una experta, hebreo, arameo y todos esos meos, no habla tanto de ir, sino mientras tú vas, mientras tú caminas en la vida, predica el evangelio y haz discípulos. No se trata de un evento, sino de un movimiento. No se trata de en el cuadrante, en el calendario, vamos a organizar. Claro que hay que organizar ese tipo de salida. Pero no podemos calmar nuestras conciencias diciendo, ay, yo ya salí a evangelizar el mes pasado. Por eso digo que hay algunos que el único evangelio que van a leer es cómo vivimos, cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo nos hablamos los unos a los otros, cómo hablamos de los otros, cómo perdonamos, cómo ayudamos, cómo servimos. Es el único evangelio que mucha gente va a poder leer. Y hace un par de semanas terminábamos aquí un campus de niños que fue una bendición tremenda. Yo todavía estoy digiriendo cómo Dios hace las cosas, porque las hace perfectas. Yo lancé la publicidad en el grupo de WhatsApp de madres del colegio, de donde yo estoy con mis hijos. Y de la clase de mi hijo casi vino la mitad de niños al campus. Y yo no me lo creía. Yo me decía, porque el año pasado hicimos un campus y la respuesta fue de aquella manera. No fue una bendición el campus del año pasado, pero que no vinieron niños de fuera. Y recuerdo hablar con algunas madres, me decía, pero Seila, ¿cómo funcionan ustedes? Porque no era un campus religioso, pero un campus organizado por una entidad religiosa. Pero ¿cómo lo hacen? Y yo cuando le decía, mira, nos movemos por voluntariado. La gente da de su tiempo, de su dinero, para cuidar a tu hijo. Perdona, ¿cómo? Sí. Y yo digo, ¿qué más impacto que ellos vean cómo vivimos? Y quizás no hubiera tenido otra oportunidad como fue la del campus para que padres conocieran que aquí hay una iglesia, que aquí hay gente que da de su vida por amor a los demás sin esperar nada a cambio. Yo podría haber estado hablando
las conozco ya de 2 cursos y puedo estar hablando 2 cursos más y no haber dado el paso. Pero cuando ven cómo vivimos, porque actuamos, porque no solo nos movemos en las 4 paredes de la iglesia, sino que actuamos hacia afuera, la gente queda impactada, porque es el evangelio que se necesita compartir. Palabras huecas y vacías, estamos cansados de escuchar. Pero cuando ves a alguien que vive coherentemente a esas palabras, a ti te llama la atención, igual que a mí me llama la atención. Y los influencers, ya casi para cerrar el punto 3, ejercen obviamente influencia. Dios le dice, Jeremías, no te conviertas a ellos. Pero miren el orden, para mí el orden es importante. No lo enfoca en ellos. No te conviertas tú a ellos, haz que ellos se conviertan a ti. Dios primero pone, haz que se conviertan a ti. No sé si me estoy explicando. A veces nos enfocamos, que no hay que ser como ellos. Es que ellos son malos. Es que ellos son pecadores, incircuncisos, filisteos. No, enfócate en tú vivir una vida coherente para que ellos se conviertan a ti. Para que ellos se inspiren en ti. Y claro que es difícil. Mira con ojos retadores al que está a tu lado y dile, es complicado. ¿A qué es complicado? Es complicado en los institutos mantenerse íntegro. Es complicado frente a un examen que llevas medio flojo, no mirar al examen del compañero. Es complicado no entrar en el palabrerío a veces en la universidad de criticar a los maestros. ¿Cuántos han criticado aquí que nadie nos ve y han criticado a algún maestro? Yo, algunos profesores que yo dije, Dios mío, llévatelos. No entiendo qué hacen aquí. Solo viviendo del cuento. ¿Cuántos hemos criticado a los políticos? ¿Cuántos hemos dicho los políticos unos ladrones? ¿Sí o no? Y nos sale toda la vena macarra ahí del polígono. Ladrones de guante blanco. No hacen nada por el pueblo. Es difícil mantenerse en esa integridad cuando el contexto alrededor te empuja a lo contrario. Es complicado, cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta, a todos nos cuesta. Nos cuesta levantar nuestra voz por temor al que dirán. Y sobre todo cuando somos jovencitos, yo sigo siendo joven, ya saben, 30 y siempre, pero cuando somos más jovencitos nos cuesta, porque estamos constantemente buscando ser aprobados y no rechazados. Ser aplaudidos y no acusados. ¿Qué piensan de mí? Que tengo el pelo mal, que no, las cejas. Estamos constantes, yo veo a las jovencitas y digo, ¿es que todas pasamos por ahí? ¿O es que nos olvidamos cuando teníamos 15? Y decimos, no, es que la generación de ahora, pues la generación de ahora está preocupada como estábamos preocupados nosotros por el qué dirán. ¿Por qué pensarán de mí? ¿Me rechazarán en el instituto? ¿Dirán que soy la rara, que soy la monja, que soy la extraña? Como a mí, monja. Iba para monja, me quedé en el camino. Estamos preocupados y nos cuesta. Pero aquí una vez más Dios le da el secreto a Jeremías y nos da el secreto a nosotros. En el versículo 20 le dice, yo haré que seas ese muro de bronce, como dije, difícil de vencer. Te harán la guerra, sí, escúchame, te harán la guerra, claro, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Esa es la clave. Dios está con nosotros. No está en contra de nosotros. Está a favor de nosotros. Está a tu lado.
Aunque a veces nos parece que Dios está simplemente contemplando la escena y no actúa. Dice una canción que me gusta: aunque Él queda en silencio, Él sigue trabajando. Dios está contigo, joven, adulto, madre, padre, hijo, hija. Dios está contigo. Y yo creo que es un mensaje reiterativo desde ayer hasta hoy. No eres un accidente, no eres fruto simplemente de una noche de pasión, no eres un error de tus padres, no eres un error de Dios, eres un propósito de Dios para este siglo, para este momento. Tú eres la respuesta que Dios da para este siglo, para esta generación. Tú eres y yo soy. Somos, quizás estudiando un poquito la historia de los movimientos de avivamiento, vemos cómo Dios levantó en el siglo XX, para no ir más atrás, a grandes hombres y grandes mujeres y nombres que gracias a esos hombres y mujeres, pues ha llegado el evangelio, se extendió el evangelio, gente fue transformada. Pero yo no creo que en el siglo XXI Dios llame a un hombre o Dios llame a una mujer. Dios llama a una generación para hacer influencia, para ser revolucionarios donde están, en el cerco donde ellos viven. Él no está buscando iluminados, Él busca que tú ilumines de su luz. Y eso